Vamos a seguir viendo diferentes tipos de oración. Yo no sé en qué día, en qué momento a usted le toque orar de la manera que oró Salomón. Pero en todo tiempo nosotros podemos hacer esta oración. En el capítulo 5, versículo 1 de Segunda de Crónicas, quiero leer ahí. No tiene nada que ver con la oración. Esos pasajes que voy a leer, pero sí anticipan el momento en el que va a orar Salomón, ¿ok? 5 del 1 al 6 vamos a leer. ¿Lo tenemos todos? Dice la Biblia: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Sigue diciendo el versículo 2: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Dice el versículo 3: y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Dice el versículo 6: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Tremendo Salomón, ¿verdad? Increíble. Estos son los principios. Bueno, aquí ha pasado un poco del tiempo del reinado de Salomón. Este es el pasaje que habla acerca de la dedicación del templo de Salomón, el templo que Salomón construyó para el Señor y en el cual se hizo una obra excelente, una obra maravillosa. Pero cuando uno construye un templo, así como el de Salomón en este caso, o una iglesia, todo puede ser simplemente una casa, paredes, y lo podemos decorar de la mejor manera posible. Puede tener los mejores materiales que se puedan traer, y podemos tener todo el equipo sofisticado, ¿verdad? Todo aquello que pueda la gente admirar. Es bonito, pero si no está el Señor en un lugar, de nada sirve. Es un lugar como cualquier otro comercio, como cualquier otro edificio. No va a haber ninguna diferencia. Por eso es importante que la presencia del Señor siempre esté en su casa. Y esta es una oración que se le conoce como la oración de la dedicación. Oración de la dedicación. Cuando Salomón dedica el templo a nuestro Dios. Y yo me di a la tarea de investigar qué era una dedicación. Y ahí le vamos a poner lo que significa la palabra dedicación. ¿Ok? Para que, sí, te la puse ahí, ¿verdad? Para más o menos tener una idea de lo que, no te lo di o sí te lo di. Lo que significa la palabra dedicación. Sí, ok. ¿Qué es una dedicación? Es la acción de dedicar o dedicarse, la atención y esfuerzo que una persona destina a una actividad. Esa es una dedicación. Y la acción y efecto de entregarse intensamente a una profesión
o trabajo. Eso era exactamente lo que iba a hacer Salomón. La voluntad de dedicar mucho tiempo y energía a algo porque es importante. Entonces, eso es exactamente lo que hizo Salomón allá en el tiempo de los reyes y de las crónicas, porque esta historia se narra en el libro de los reyes también. En Primera de Reyes también usted va a hallar esta historia. Entonces, tomé esta escritura y vamos a estar yendo a Reyes y vamos a estar viendo las crónicas también. Para ver este acto hermoso de lo que hace Salomón y todo el pueblo para la obra del Señor. Entonces, veamos la importancia que tiene el hecho de dedicar algo a Dios y asegurarnos que no cometamos los mismos errores que se cometieron en el pasado. Hay algunos de nosotros que queremos dedicar, y el día de hoy se ha tomado también como que si fuera un amuleto también, el hecho de dedicar todas las cosas al Señor, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta lo delicado, lo especial que es dedicar algo al Señor. Por ejemplo, si usted dice, yo quiero dedicar mi carro al Señor, yo quiero dedicar mi casa al Señor, yo quiero dedicar estas cosas al Señor, nosotros estamos teniendo un compromiso realmente para con el Señor. Estamos diciendo que aquello que nosotros estamos dedicando va a estar para el servicio de Dios cuando a Él le place, cuando es necesario que sea puesto para su servicio. Entonces imaginémonos que nosotros ponemos nuestra casa, yo la quiero dedicar al Señor. Venga, pastor, dicen, únjala, así dicen el día de hoy, únjala, dice, ¿verdad? No entendiendo lo que es el significado de ungir. Únjala, échele aceite a las paredes y que esto y el otro. Y va y se ora y todo, ¿verdad? Pero luego decimos, hermano, fíjese que queremos realizar un servicio ahí en su casa. Ay, hermano, fíjese que no puedo. Ay, hermano, fíjese que no tengo tiempo. Ay, no, hermano, es que no me gusta por esto, por lo otro. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se la dedicó o no se la dedicó al Señor? ¿Sí me entiende? O de repente su carro, usted dice, hermano, ¿y qué le parece si nos presta su carro para hacer este trabajito para la obra del Señor? No, hermano, es que fíjese que es que mi carro no lo presto porque es... Amén. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos cuidado al hacer cierto tipo de cosas y las tomamos así a la ligera. Salomón dedica el templo al Señor. Y sabía él que la dedicación era algo muy, muy importante, porque de esa manera se iba a adquirir un compromiso. No solamente se le iba a pedir algo al Señor, sino que también de parte del que estaba dedicando iba a haber un compromiso también para hacer aquello que él se le había pedido a Dios. Nosotros tendemos a solamente pedirle a Dios, pero no estamos dispuestos a sacrificar por Dios aquellas cosas que muchas veces nosotros le pedimos. Entonces quiero comenzar hablándole acerca de las cosas que pasaron antes de la dedicación del templo, porque es muy importante tomar en cuenta todas este tipo de cosas. Uno no solamente viene y dedica, porque fíjese toda la preparación que hubo después que se hizo el templo, o sea, hablando físicamente, hablando materialmente. Usted lee en los primeros capítulos de esos libros y se va a dar cuenta, hermano, el cuidado que hubo de cada detalle que se hizo en el templo del Señor. Es algo increíble, es algo maravilloso. Pero eso es solamente una parte de lo que realmente se debía de hacer. Ahora venían las otras cosas que eran importantes de hacer. ¿Qué cosas pasaron antes de la oración de la dedicación del templo de Salomón al Señor? Dese cuenta que Salomón reúne a todo el pueblo, no solamente para dedicar el templo, sino para que ellos confirmaran su entrega a Dios. Que cada uno de ellos comprendiera la importancia de no solamente haberle hecho algo al Señor, porque nosotros hacemos
algo para el Señor, pero no queremos entregar nuestras vidas. Si hacemos algo para el Señor, también tenemos que entregarnos a aquello que nosotros hemos hecho. No puedo yo decir solamente, bueno, yo ya ayudé a la casa del Señor, hasta ahí llegó mi responsabilidad. No, no, no. Si hiciste algo para la obra del Señor, también tú te tienes que entregar a eso que has hecho para el Señor. Esto es algo muy importante. Dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1 al 3. Vamos a ir poco a poco avanzando. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel. Fíjese lo que hace. Los ancianos de Israel era un grupo muy especial. Los que llevaban el liderazgo en todo Israel. Era necesario que estuvieran allí. A todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Dice el versículo 2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones que Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Dice el 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Dese cuenta la importancia. Ya habían hecho el templo. Ahora se tenía que empezar a hacer todo aquello que Dios había ordenado, de todo aquello que había instituido a Moisés allá en el desierto, de los utensilios que habían en el tabernáculo. Y cada uno de ellos debía de ser transportado ahora al templo del Señor. No solamente era construirlo, era también obedecer lo que Dios había establecido. Y para hacer semejante cosa, no era solamente de hacerlo, porque Dios había establecido leyes para ellos de cómo se debían de llevar. Los utensilios del tabernáculo, el candelabro, el abacro, el arca del pacto, todo eso, hermano, tenía que ser llevado exclusivamente por los levitas. Y se debía de hacer de tal manera porque Dios así lo había ordenado. De nada servía el templo si no se seguían las instrucciones que se debían de seguir dadas por el Señor. Fíjese que llevan el arca del pacto al lugar santísimo, y eso Dios lo había ordenado. En segunda de Crónicas 5, 7 al 10 dice de la siguiente manera. Fíjese que estoy jugando con esas dos escrituras porque hablan de lo mismo. Y los sacerdotes, ¿qué dice? Metieron, que son levitas, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová, ¿qué dice? ¿Cómo sabían que era su lugar? Porque Dios lo había establecido. En el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Dese cuenta que todo se está haciendo no conforme a ellos les place, sino conforme a la ordenanza del Señor. Dice el versículo 8. Pues los querubines extendían alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca con sus barras, como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y ahí están hasta hoy, dice el escritor, en ese tiempo. Así se debía de hacer, así lo había establecido el Señor. Era algo tan majestuoso, tan hermoso, tan hecho de una manera tan excelente, que dice que los levitas estaban vestidos con aquellas vestiduras que Dios les había mandado a tener cuando ellos ministraran. Dice en segunda de Crónicas 5, 12 al 13. 12 al 13. Solo esto lo estoy viendo rapidito porque no es el tema. Le quiero mostrar qué es lo que pasa antes de la dedicación. No solamente venimos y dedicamos algo. Debe de haber obediencia a lo que Dios ha establecido para poder luego dedicar algo. Y los levitas cantores y todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos. Miren lo que dice. Vestidos de lino fino. Esa era la vestidura que Dios les había establecido a ellos para ministrar en el santuario. O sea que ellos pudieron decir, somos sacerdotes a como caiga. No. Todo se estaba haciendo con excelencia, porque estaban interesados en obedecer a Dios.
Regularmente cuando uno empieza las cosas del Señor, uno está dispuesto a obedecer a Dios. Conforme pasa el tiempo, de repente se hace costumbre, se hace un hábito y nosotros perdemos eso. Y pensamos que podemos hacer las cosas a la mitad o a como a nosotros nos place. No, hermanos, siempre debe de ser conforme el Señor lo establece, para que haya respaldo de nuestro Dios en todo lo que hacemos. Dice que estaban vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Dice el versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todas a una, ¿qué dice que pasó? Para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué dice que pasó cuando ellos estaban haciendo eso? Entonces la casa se llenó de una nube. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Sí se dio cuenta? Yo le estoy mostrando el momento anterior a la oración de dedicación. Lo que está mostrando no solamente Salomón, sino todo el pueblo, de la importancia que tiene su casa y todo lo que Dios establece dentro de su casa. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Estaban vestidos con esas vestiduras de lino fino para ministrar, sonaban los instrumentos y alababan a Dios. ¿Qué hace Dios entonces? Dice que la nube de Jehová descendió y llenó la casa de la presencia de nuestro Dios. Como una aprobación, ¿verdad? De que Dios estaba agradado de aquello que se estaba haciendo. Salomón y toda la congregación que se habían reunido ofrecieron ante el Señor, ¿qué dice? Sacrificios, hermano. Mire todo lo que está pasando. ¿Y cuántos sacrificios ofrecieron? Dice la Biblia. O sea que en pocas palabras, ellos estuvieron dispuestos a darlo todo por el Señor. No escatimaron ningún esfuerzo para dárselo al Señor. Hubo entonces de todo cuando se iba a presentar la casa de nuestro Dios. Fue una obra increíble la que se dio. Amén. Este podríamos decir que fue el primer servicio en el templo. Comenzó con una manera de honrar a Dios increíble. Ellos estaban honrando al Señor en ese momento dentro de su casa. Reconoció su presencia y su bondad el pueblo. Dice el capítulo 6, versículo 3 y 11 de Segunda de Crónicas. Veamos. A ver, ¿qué pasó? Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Estar en pie es una señal de reverencia. Por eso nosotros nos ponemos de pie cuando leemos la palabra del Señor, porque es una manera de mostrar reverencia ante su bendita palabra. Mire cómo dice que volviendo el rostro bendijo el Señor, aleluya, bendijo a toda la congregación el rey, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Todos estaban honrando a nuestro Dios. Sigue diciendo el siguiente versículo. Y él dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Sigue diciendo: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. ¿Qué sigue diciendo? Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Todo lo está recordando conforme Dios lo ha establecido. Dice el versículo
8. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Siga. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Yo quiero que se dé cuenta entonces en ese momento. Reconoció Salomón que la presencia del Señor estaba allí y también su bondad. Porque todo lo que estaban haciendo allí era porque Dios había tenido misericordia de ellos realmente. Dice el versículo 10. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. En pocas palabras, él lo está experimentando de manera personal, cómo la palabra se está cumpliendo. Y eso debe de motivarnos a nosotros, hermano, para seguir sirviéndole al Señor de la mejor manera. Yo no sé si usted ve cómo la palabra de Dios se cumple. Amén. Es increíble cómo se cumple en nuestras vidas. A veces queremos que descienda Dios y verlo de manera visible. No, hermano. A través de las cosas que nosotros podemos experimentar en la vida, podemos darnos cuenta que Dios ha cumplido su palabra con nosotros. Si estamos el día de hoy aquí es porque Dios ha cumplido su palabra todavía con nosotros. ¿Dónde me quedé? Y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Sigue diciendo el versículo 11. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Dese cuenta que él reconoció que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios concedió el deseo de construir casa a su nombre, pero no le permitió a David construirla, sino su hijo. Y es increíble que cuando Dios nos dice no, muchas veces nosotros nos enojamos y no hacemos las cosas entonces para el Señor. Pero David, a pesar de que le dijeron que no, dijo, no la voy a hacer yo, pero yo voy a dar la mayoría de los materiales para que la hagan, dijo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué corazón el de David para con el Señor. Ahora, el pueblo está en pie en ese momento. Sin embargo, en la oración de la dedicación de Salomón, vemos algunas cosas muy especiales acerca de este siervo. Vemos en el capítulo 6:12 de Crónicas. Y aquí hay algo bien especial de parte de Salomón. Y ahorita le voy a explicar. Dice, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová. No está en el lugar santísimo, Salomón, porque ahí solamente puede entrar el sumo sacerdote. Está delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación. O sea, está a punto de hacer o de darles un ejemplo a toda la congregación. En presencia de toda la congregación y extendió sus manos. ¿Qué más sigue diciendo en el versículo 13? 13. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio. Y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo. Ahora, yo quiero que notemos algo acerca de la actitud que tiene Salomón para con Dios. Esto es algo muy especial. Porque nosotros tenemos que tener una reverencia especial para cuando venimos a la presencia del Señor, cuando estamos en la casa del Señor. Para un rey no era muy fácil el arrodillarse. ¿Por qué? Y sobre todo delante de la congregación. A lo mejor se arrodillaba a solas orándole al Señor, pero delante de toda la congregación no era muy común que un rey se arrodillara. Ahora, el hecho de que Salomón se haya arrodillado muestra la reverencia que tenía para con Dios. Porque ya le dije que no era normal que un rey se arrodillara delante de otra persona o frente a su pueblo, ya que el arrodillarse significaba someterse a una autoridad
mayor. Él al arrodillarse les está mostrando a todos: señores, yo aquí estoy ante la máxima autoridad. A él no le dio pena, no le dio vergüenza, él no trató de aparentar. Bendito el nombre del Señor. Demuestra su gran amor y respeto por Dios al hacerlo. Manifestó reconocimiento a Dios como rey y autoridad suprema. Salomón se maravilló que Dios estuviera dispuesto a vivir en el templo terrenal. Hermano, Dios vive en su trono eterno. Él no necesita de nada ni de nadie. Sin embargo, Salomón, a través de la oración que usted va a ver, conforme vayamos leyendo, se va a dar cuenta que él se queda admirado de que Dios haya decidido habitar en el templo que ellos le habían construido. ¿No le parece a usted que el Dios creador de todas las cosas venga y esté en un lugar tan humilde como este? ¿Qué es esto para el Señor? ¿Verdad que no? Y ahí podía haber todo el oro, la mejor madera y todo. ¿Y qué era ante la presencia del Señor? No era un lugar grandísimo. Déjeme decirle que el templo de Salomón no era un lugar grandísimo. Era un lugar muy hermoso, sí, pero no era un lugar grandísimo. Salomón se maravilla que Dios estuviera dispuesto a vivir en el templo terrenal y revelar sus propósitos eternos en él mismo. Por ejemplo, aquí Dios nos ha revelado su palabra, nos ha revelado su amor, nos ha revelado su plan eterno. ¿Por qué? Porque a Él le plació establecer su iglesia y en ella mostrar, aleluya, sus planes redentores. Usted y yo no conocíamos de Dios, lo conocimos en su casa. Gloria al nombre de nuestro Dios. Sigamos leyendo. En el versículo, ¿dónde me quedé? En el 12, en el 13. En el 13 del capítulo 6. ¿Qué dice? Perdón, el 14. 14. Jehová Dios de Israel, ¿qué dice? No hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Lo está haciendo frente al pueblo. Le está dando la gloria y la honra a nuestro Dios. ¡Aleluya! No hay nadie semejante a ti, le dice. ¿Cuántos lo creen, iglesia? No hay nadie que se asemeje a nuestro Dios. No hay nadie que pueda tener la capacidad de establecer un pacto y mantenerlo, no importando lo que pueda suceder en la tierra. Porque Abraham había muerto, Isaac había muerto y todos aquellos a los que les había prometido se habían muerto, y sin embargo Dios estaba cumpliendo la palabra y el pacto que había hecho con ellos. Lo cumplió el Señor, hermanos. Y cuando yo miro que Dios cumple sus pactos, aleluya, me gozo. Porque si los cumplió en el pasado, los va a cumplir en el presente. Cristo hizo un pacto con nosotros. Amén. Y viene por su iglesia. Gloria al nombre del Señor. Sigamos en el versículo 15. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. ¿Se acuerda cuánto quisieron matar a David? Lo guardó el Señor. ¿Por qué? Porque tenía un propósito con él. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Dice el versículo 16. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí, dice la palabra del Señor. Sigue diciendo el 17.
Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mire lo que está haciendo en este caso Salomón. Sigamos, el 18. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Hace una pregunta. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Amén. Porque Él es demasiado grande, Él lo llena todo, iglesia. Cuanto menos esta casa que he edificado, le dice. Está haciendo una dedicación. No pierda el punto. Es una oración de dedicación. Por eso le dice, tú eres demasiado grande, demasiado poderoso. Todas las cosas son tuyas, Señor bendito. Y yo te hice con todo el pueblo una casita aquí, Señor. Y decides tú habitar en esta casa. Porque se la está presentando para el deseo del Señor de Salomón es que habite en esa casa. Dice el versículo 19. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Qué tremendo. ¿Sí se da cuenta lo que dice ahí? Mas tú mirarás a la oración de tu siervo. Pero está hablando del lugar que está dedicando. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él está pidiendo que el Señor oiga los ruegos desde esa casa. Gloria al Señor. Ahora fíjese pues. Sigamos leyendo porque yo quiero que se dé cuenta que Él está hablando acerca del templo. Y le dice, yo quiero, Señor, que oigas la oración desde este lugar. Que por favor, Señor, cada vez que levantemos clamor, tú nos escuches. Y mire lo que sigue diciendo. 20. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, dice. Está dedicando la casa. Para él, lo importante en la oración es, yo quiero que esta casa de aquí, Señor, tú nos escuches. Yo quiero, Señor, que pongas tus ojos en ella, Señor. Es lo importante, si no de nada sirve todo esto que tenemos, le dice. Sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Sigamos. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas, y ahora agrega, y perdones. Ya está anticipando el perdón, porque sabe cómo es Israel, porque él reconoce, aleluya, la actitud del ser humano. Sigamos leyendo. A lo mejor nunca la leyó usted, pero hoy la va a leer. Tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al limpio, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo y al darle conforme a su justicia. Sigamos. Siga. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, ¿qué dice? Siga, vamos. Tú oirás desde los cielos. Mire cuál era el interés en la oración. ¿Se da cuenta? De tener a Dios presente, de que Dios los estuviera siempre bajo su mirada. A mí no me interesa que este lugar se llene de mucha gente. Si Dios la quiere traer, que la traiga. Pero lo que sí quiero es que el pueblo que esté aquí ame, obedezca y sirva a Dios. Porque eso es lo único importante en esta vida, hermano.
Hay iglesias que están llenas, pero están llenas de gente que no tiene ningún interés en el reino de Dios. Solamente de ir y decir, ya vine a la iglesia para que la sociedad me mire que soy una persona más o menos buena. Sigamos leyendo. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, le dice, todo lo que pasare allá afuera, Señor, por haber pecado contra ti, relación con Dios. Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos. Siempre mirando la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ahí iba a habitar el Señor. Ahí se había manifestado el Señor. Y de tu pueblo Israel. Y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. 28. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, o si hubiere tizoncillo, o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, ¿qué dice? Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. O sea que, por eso usted ve en la Biblia que cuando de repente oraban, extendían sus manos hacia el lugar donde estaba el templo, porque se había dedicado ese templo. Dice, yo no quiero que solamente los que están aquí presentes, Señor. Imagínese que el Señor lo mueve por una u otra razón a usted a otro. Ahora ya no lo viendo, por supuesto, porque ahora nosotros somos templo. Pero qué lindo que aquellos que estaban allá podían extender y saber que Dios iba a escuchar esa oración. Ese era el interés de Salomón. Porque esa casa tenía una gran representación para todo el mundo. Porque ahí no solamente iba a incluir a los judíos, ahí iban a ir también los extranjeros que llegaran y que se hicieran del pueblo de Israel. Cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esa casa. Sigamos, 30. Gloria a Dios. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Sigue diciendo la palabra del Señor. Para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Sigamos. Y también al extranjero. Mire ya el Señor, qué bárbaro. Que no fuere de tu pueblo Israel. Que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si viniere y orare hacia esta casa. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. ¿Cuál era el interés? Entonces, porque ahí podemos seguir nosotros. ¿Cuál era el interés realmente de Salomón al dedicar la casa? Vamos a ver si usted en los versículos que hemos leído, ¿cuál era el interés realmente? A ver, déjenme enumerar todos los que me van a decir, a ver si me casan los dedos de las manos. Ningún dedo todavía se me ha movido. Alguien, por favor. ¿Cuál era el propósito al dedicar la casa de Salomón? Dice el hermano, que Dios morara en esa casa. Uno. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Que todo el mundo le buscara, que estuviera la presencia del Señor ahí. ¿Qué otra cosa? Que si hubieran pecado, sí, y Dios los iba a escuchar. Que toda oración que se hiciera, no solamente dentro de la casa, sino fuera de la casa,
el Señor, por favor, escuchara. Ese era el interés de él. ¿De qué sirve el oro, la madera y todo lo que le he puesto, hermoso Señor, si tú no estás aquí, si tú no nos vas a escuchar, si tú no nos vas a amparar en todas las áreas? Porque yo podría seguirle con toda esa oración. Hermano, cubre todo Salomón. En pocas palabras, te asegura que no quede ninguno de los temas que necesita el hombre en su vida para que Dios lo escuche. Porque sabía todo lo que iban a pasar. Ese era el interés de él. Apela por el pecado que podía cometer el pueblo. Cuando en el versículo 22 dice, y si pecaren, le dice, ¿verdad? Qué bueno eso, hermano. Sin palabras. Oro. Pero por eso está la Biblia. Porque a veces nosotros oramos y esperamos que la oración la tengamos rápido. Él aquí oró, pero no fue contestada en ese momento. Ahora se lo voy a comprobar. Amén. Bendito el nombre del Señor. Una buena actitud, un buen propósito. Todo se encierra en la palabra del Señor y en oración. En obedecer y en buscar el rostro del Señor. Si se da cuenta. Jesucristo dijo que su casa sería casa de oración. Exactamente, es el propósito. Amén, de la casa de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios a la oración de dedicación? Yo le invito a que siga leyendo. Ya lo dejé ahí a la mitad. Siga leyendo ese capítulo, por favor. ¿Cuál fue la respuesta? Leamos Segunda de Crónicas, capítulo 7. Veamos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la oración? Capítulo 7. Versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Terrible, hermanos. Terrible esto. Y aquí hay un gran significado en por qué descendió fuego de los cielos. Gloria a Dios. No descendió fuego de los cielos solamente por... No. Las cosas no ocurren solamente por ocurrir. Mire, este se metió ahí. Y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Tremendo esto. Aleluya. Dios envía fuego del cielo para que consuma la ofrenda. ¿Y para qué? Sigamos con el versículo 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Se había agradado Dios? ¿Estaba respondiendo Dios? Pero todavía no con palabras, sino con señales. En el versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la cabeza, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová, diciendo, dígalo en la iglesia, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Qué pasó cuando desciende el fuego? ¿Por qué el Señor envía fuego y agarra todo? Porque era necesario, aleluya, que hubiese el fuego del Señor encendido en el altar
de Él. Él había ordenado que el fuego ese no se extinguiera. En el tabernáculo Dios comienza ese fuego. En el templo, en este momento, Dios comienza este fuego. ¿Sí se da cuenta? Vamos a ir a algunas citas bíblicas. El fuego del Señor debía permanecer encendido bajo el altar del holocausto todo el tiempo. En el libro de Levítico capítulo 6, versículo 8 al 13, por eso cuando Nadab y Abiú quisieron poner fuego extraño, dice la Biblia que, hermanos, los consumieron, se murieron los tremendos, porque ese no es el fuego de Dios. Ellos quisieron ponerlo de su parte. En el capítulo 6, versículo 8, dice de la siguiente manera: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Sigamos. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Mira hasta dónde era el Señor. Esto es algo estricto. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Sigue diciendo. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Dice el versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. 13. El fuego, léalo conmigo, ¿qué dice? El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Era una orden. Ahora el problema es de que el altar, todo lo que estaba en el tabernáculo se movió al templo. Entonces desciende fuego del Señor y se queda el fuego de Él allí. Él es el que lo prende. Se recuerda que Pablo le dijo a Timoteo acerca de una llamita de fuego que nosotros tenemos. ¿Se recuerda lo que le dijo? ¿Se recuerda lo que le dijo? Ajá. Que avivara el fuego que había. ¿Quién prendió ese fuego dentro de nosotros? No lo prendió nadie sino Dios. Todo el tiempo lo tenemos que tener prendido. Aquí eso nos está demostrando el Señor. Desciende el fuego del Señor y se queda esa llama dentro del altar. Pero Él es el que la prende. Aleluya. Dios hizo lo mismo en la inauguración del tabernáculo. Allá en Levítico 9:22 al 24. Como señal de aprobación. Levítico 9:22 al 24. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió al 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ahí comienza en el tabernáculo. Aquí está comenzando en el templo. Es una respuesta del Señor. Dios contestó la oración de Salomón y le dijo que había elegido el templo. Pero regresemos al capítulo 7.
Vamos a seguir leyendo. ¿En dónde nos quedamos? Vamos al capítulo 7. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Oiga bien. Mire, ellos ven la señal de parte del Señor, la aprobación de parte del Señor. Y ellos empiezan a sacrificar víctimas delante de Jehová. Y sigue diciendo el versículo 5. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes. Ese hombre no escatimó. 22,000 bueyes. Pero no solamente fueron 22,000 bueyes. Y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. No escatimaron nada para el Señor. Nosotros somos agarrados con el Señor. Miserables con el Señor, a pesar de que Dios es misericordioso con nosotros. Porque ese hombre llegó a hacer lo que llegó a hacer. No escatimó ante el Señor. Y todo el pueblo dice que lo hizo. Sigamos con el versículo 6. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie, dice la palabra del Señor. Siga leyendo, porque quiero llegar hasta donde quiero. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos. Oiga, qué exageración, ¿verdad? Las ofrendas y las grosuras. Es una barbaridad lo que se hizo en ese momento. Siga. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días. Eso se puso bueno, hermano. Y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Siga. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Pregunto, ¿ha contestado la oración hasta este momento Dios a Salomón? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No como se esperaba. Señor, yo quiero que hagas tal cosa, le dijo. El Señor solo mandó señales. No le dijo, yo lo voy a hacer. ¿Sí se da cuenta? Pero no porque él no le respondió rápido, perdió fuerzas o dijo, el Señor se olvidó de mí. Él siguió alabando, siguió sirviendo, siguió obedeciendo, sabiendo que Dios iba a obrar en el momento que a Dios le place. Hermano, no le pongamos a Dios un reloj. No le pongamos a Dios un tiempo para nuestra oración. Mientras el Señor responde, aleluya, hagamos lo que tenemos que hacer nosotros, seguir sirviendo y obedeciendo su nombre. Porque nosotros somos ese tipo de personas que oran y si no contestas, bajamos las manos y ya no buscamos el rostro del Señor. No debe de ser así. Sigamos con el 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. 12. Y apareció Jehová a Salomón. Ahí está la cosa. De noche.
No se esperaba en ese momento. Pero una cosa sabían los siervos del Señor del Antiguo Testamento. Cuando le oras, Dios responde. Cuando le buscas, le hallas. Cuando tocas a la puerta, se te abre. Salomón había hecho una oración de dedicación y en ella había dicho: por favor, Señor, yo quiero que habites en esta casa y que de esta casa, Señor, nos escuches, perdones a tu pueblo, tengas misericordia de él, Señor, y lo alcances en todo tiempo. Porque siempre que hay oración en la Biblia, siempre hay respuesta. O sea, quiere decir que cuando nosotros oramos al Señor el día de hoy, siempre va a haber una respuesta. Y no importa el tipo de oración que hagamos, hermano, siempre habrá una respuesta. ¿Qué está haciendo Dios en esta noche? Motivándote a ti y a mí. Para que lo busquemos en oración. Y para que sepamos de que no nos va a contestar quizás hoy, mañana, en unos cuantos meses, pero una cosa te aseguro, te va a contestar. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ¿qué le dijo? Yo he oído tu oración. ¡Aleluya! ¡Qué lindo el Señor, hermano! Yo he oído tu oración. Y mire, contesta la oración. Número 1 le dice, yo he oído. Ya le escuché. Pero aquí va lo importante. Y he elegido, dice, para mí este lugar por casa de sacrificio. Aleluya. Cuando el Señor hace eso, hermano, agárrate porque el Señor toma control. Y sigue diciendo, o sea que en pocas palabras, me presenta sacrificio acá, yo lo voy a recibir. Si es por el pecado, yo lo recibo y yo voy a perdonar, en pocas palabras. Si es para agradarme, yo lo voy a oler y yo me voy a agradar de él. Eso le había pedido Salomón. Ahora, Salomón hace una oración bien extensa. En cambio, la respuesta del Señor es resumida a todo lo que le pidió Salomón. Cuando lo lea, yo sé que usted lo va a leer, espero que lo lea en su casa. Si yo cerrare los cielos, fíjese lo que dice el Señor, si yo cerrare los cielos, dice el Señor. O sea, en pocas palabras, yo soy el que controlo la lluvia, yo controlo el sol, yo controlo la luna. Si a mí me place hacerlo, déjame decirte, Salomón, si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, nada que alguien más lo va a hacer fuera de él. Si yo lo hiciere, dice, por algún motivo o alguna razón. Sigan el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, una cita de las clásicas de la Biblia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ese es el templo. ¿Le había pedido eso Salomón, sí o no? Dios se lo concedió. Y le dice, ok, yo voy a oír la oración. Te lo prometo, le dice. Pero hay una condición, le dice, para escuchar esa oración, le dice. ¿Sí se da cuenta? Porque yo quiero que no haga, ya le dije que yo le dije que no agarremos la oración como un amuleto. Solamente tengo que orar y ahí se acabó. No. Él lo establece muy bien allí. ¿Cuál es la condición que él establece al pueblo? ¿Solamente oren, le dijo? No. ¿Qué condición le pone? Si se humillare mi pueblo. Ah, no, yo ya oré. Pero usted sigue en sus mismas andadas. Pero usted sigue en su mismo pecado. Pero usted sigue rebelándose para con Dios. Pero porque oré, entonces Dios me va a escuchar. No, Señor. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, tenemos que reconocer en nuestras vidas, hermano.
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. O sea, en pocas palabras, buscar el rostro del Señor es orar. Hay gente que solo usa confesar. Yo solamente confieso, dice, confieso. No, tiene que buscar el rostro del Señor. Pero no solamente tiene que buscar el rostro del Señor. ¿Qué tiene que hacer también? Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, de tu forma de vivir fuera de su voluntad. Porque imagínense que yo ruego al Señor, busco el rostro del Señor, pero sigo en mis mismos caminos. ¿Funciona o no funciona? No funciona. Es un engaño que le han metido a la iglesia el día de hoy. Usted dirá, pero eso fue en el pasado. Dios es el mismo. Dios no cambia. Te tienes que convertir de tus malos caminos. Tienes que dejar de estar haciendo lo que estás haciendo que no le agrada a Dios. Porque dice, entonces yo oiré desde los cielos. Condición. Y perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Y sanaré su tierra. O sea que la tierra se enferma por el pecado del hombre. La tierra se contamina por el pecado del hombre. La tierra padece por el pecado del hombre. La tierra deja de producir por el pecado del hombre. La tierra, en vez de darte flores y frutos, te da espinas y cardos. Por el pecado del ser humano. ¿Cuántos de nosotros no lo experimentamos en algún momento en nuestra vida? Gloria a Dios que nos ha sanado el Señor. Aleluya. Sigue diciendo. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Sigamos. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. O sea, la he apartado. Eso significa santificar. La he apartado y para mí es exclusiva. Es mía, dice el Señor. Aleluya. Para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre, dice el Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos. Ahora sigamos con el 17. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. 18. Yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos. Miren la advertencia, aquí hay una advertencia acerca del lugar. Y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. ¿Qué dice el versículo 20? Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, fíjese, ya la santificó, pero mire lo que haría si dejaran sus caminos. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia. Y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Esta es la casa de Dios, sí, pero en la casa de Dios debe de haber obediencia. Hay muchos lugares que proclaman ser la casa de Dios y hacen a como ellos quieren. Esa no es casa de Dios. Porque aquí quien da las órdenes es el Señor y no nosotros. No le puedes llamar, esa es una iglesia de Jesucristo. Pues entonces que prediquen de Jesucristo, que sirvan a Jesucristo. Y mire si no se cumple la palabra del Señor. 21. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare. Y dirá, ¿por qué ha hecho así
Jehová a esta tierra y a esta casa? A ver, veamos por qué. 22. Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Tremendo. Serían llevados cautivos, el templo sería abandonado por Dios y terminaría en ruina. En el libro de Lamentaciones, cuando usted lee el libro de Lamentaciones, 4 capítulos. Oh, cómo ha quedado, dice, la grande Jerusalén, ¿verdad? Miren, arruinada está. Los que pasan se ríen, se burlan, dice. Porque el templo fue destruido. Bueno, el templo fue destruido porque no había un Dios todopoderoso. No, porque Dios lo había advertido. En un momento llega la presencia del Señor a la casa. Pero allá en el libro de Ezequiel, capítulo 8, dice que la presencia del Señor se va del lugar, dice. Hermano, qué triste es eso. Que estemos todos aquí y que Dios no habite en este lugar. Somos solamente un grupo social entonces acá, que se entretiene hablando y hablando y comiendo y haciendo diferentes cosas. ¿De qué sirve eso? Poco a poco iremos cayendo y cayendo y cayendo hasta el punto en el que este lugar va a ser una burla. Imagínese un gran templo y que la gente pasaba viéndolo todo destruido y se reían y decían: este era el gran templo de Salomón. Dios cumple su palabra y la cumple, hermanos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Fueron advertidos. Ya le dije, ¿de qué sirve tan hermoso templo si la palabra del Señor no está allí? Si no se clama al Señor. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Dios está dispuesto a bendecir aquello que nosotros dedicamos a Él. Pero no es solo por así. Hay que obedecer y andar en su voluntad. Si no, no sirve de nada todo aquello que podamos hacer. Quiero terminar con este punto. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta oración de dedicación de Salomón a Dios del templo? Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros entregamos nuestra vida. ¿Cierto? ¿Cierto? Le entregamos nuestro ser. Todo, alma, cuerpo y espíritu, le pertenecen a Dios. Y Dios envía a su Santo Espíritu dentro de nuestras vidas. Y ahora, así como habitó un día en el tabernáculo y en el templo, ahora habita dentro de nosotros. ¿Cómo estás dedicando ese templo tú al Señor? ¿Qué haces dentro de ese templo? ¿Qué sacrificios le presentas al Señor en ese templo? Porque ahora el templo, a pesar de que este es un templo en el cual nos reunimos para ser edificados, el templo somos nosotros. Se lo voy a comprobar rapidito. Primera de Corintios 3, 16 al 17 dice que nuestro cuerpo es el templo del Señor. ¿No sabéis que sois templos de Dios? ¿Se está refiriendo a quién? A nosotros. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿En cuánto mora el Espíritu de Dios acá? Fíjese lo que dice ahora. 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Igual que en el templo del Antiguo Testamento. ¿Sí se da cuenta? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice?
santo es. Eso que tienes allí le pertenece al Señor. ¿Se lo estás dedicando al Señor? ¿O a quién se lo estás dedicando? Un día se lo dedicaste, pero se te ha olvidado que debe de haber en él santidad, obediencia y servicio. Sigue diciendo el capítulo 6 del mismo libro, 6:19. Gloria a Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo, diga, es templo del Espíritu Santo. Dígalo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ya no te pertenece a ti, en pocas palabras. Ahora le pertenece al Señor. ¿Qué vas a hacer en ese templo? Antes tenías tú y yo muchos dioses. Antes lo teníamos corrompido, muerto, podrido. El Señor vino y lo limpió, puso su Santo Espíritu y decidió habitar en nosotros. Trajo vida, trajo gozo, trajo bendición, trajo paz. Ellos dedicaron ese templo. Nosotros dedicamos ahora nuestro templo. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una cosa diferente, ¿verdad? ¿Cuál es el templo el día de hoy? Muéstreme el templo el día de hoy. Exactamente. ¿Dónde habita Dios el día de hoy? ¿Qué espera Dios de nosotros, si se da cuenta? Obediencia, servicio, sacrificio. ¿Qué sacrificios? Sería la siguiente pregunta. ¿Presentas al Señor en tu templo? ¿Qué sacrificios presentas al Señor en tu templo? ¿Te has puesto a pensar? Dice Salomón, dice en la Biblia que Salomón y todo el pueblo dieron sacrificios sin contar. Hermano, entonces yo tengo que traer bueyes y ovejas, dice usted, ¿verdad que sí? Mire lo que dice la Biblia en cuanto a los sacrificios para nosotros. En el capítulo 12, versículo 1 al 2, dice la Biblia. Aleluya. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué dice? En sacrificio vivo, dice. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué sacrificio yo le presento al Señor? ¿Qué digo yo? Eso no te agrada, Señor. Me guardo, Señor. Ese es un sacrificio. Eso es mundano, eso es pagano, eso, Señor bendito, tú lo rechazas. Yo voy a decir que no, como un sacrificio al Señor. No porque me estoy ganando la salvación, sino porque estoy agradecido con el Señor. Porque reconozco al Señor en mi vida y sé que al yo guardarme para el Señor en aquello que dice que no haga, a mí me conviene, a mí me bendice. Por ejemplo, Dios dice, no forniques, no adulteres, no te emborraches. Y de repente tú estás hecho a ese tipo de cosas, pero ahora tienes a Cristo y tienes la tentación. Pero tú dices, no. ¿Por qué no lo haces? Porque estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Voy a maltratar, voy a maldecir, voy a odiar, me voy a vengar. No. ¿Por qué? Porque estoy presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y todo lo que hago para Dios siempre me va a resultar en bendición a mí. ¿Me está entendiendo el sacrificio? Hay otro sacrificio que yo estoy tratando de trabajar en usted aquí en la iglesia.
Y hoy le di más o menos un consejito. A ver, leamos el capítulo 13 de Hebreos. Hay muchos sacrificios. Porque aquí dicen, no, yo así soy, hermano. No, yo no, hermano. ¿Cómo es eso? Para el Señor tienes que hacer lo mejor, le tienes que dar lo excelente. Tienes que estar dispuesto, porque te vas a presentar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que, ¿qué dice la Biblia? Ofrezcamos siempre a Dios, siempre, por medio de Él, Jesucristo, sacrificio de alabanza. Cante, hermano. Hermano, súbale un poquito al volumen. Alabaré, alabaré, alabaré. Hoy le decía, a ver, hermano, el Espíritu Santo promete. Nadie cantaba. Nadie se esfuerza. Un sacrificio vivo. Hoy no me lo sé, Señor. Mañana me lo voy a saber, Señor. Porque te estoy presentando alabanza, Señor. Porque te quiero cantar, Señor. Porque tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria, Señor. Me voy a esforzar. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer, Señor. Pero de que te canto, te canto. Aleluya. Sacrificio de alabanza, dice. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, dice. Amén. Otra vez el 31. Aleluya. Vamos a cantar. Vamos a danzar. Con ese amén ya me convenció usted. Sacrificio vivo de alabanza. No, hermano, yo no soy así, hermano. Qué cosas que a mí. Sacrificio de alabanza. Amén. Que confiesan su nombre. Es increíble cómo esto nos da vergüenza el día de hoy cantarle al Señor. Danzarle al Señor. Pero en el mundo éramos bulliciosos nosotros. Éramos trompos, licuadoras, de todo. Y ahora, nada. Fríos para el Señor. Y yo en el mundo, le voy a confesar. Dígalo, pastor, dígalo, pastor. Yo me aprendía todas las canciones. Todas las canciones yo me las sabía. Tenía un montón de música. Hasta la de inglés me aprendía. Sin saber qué decía. Pero me la aprendía porque me gustaba. Y cantaba y cantaba. Yo solo, por supuesto, porque ¿para quién más le voy a cantar? Y luego el Señor me recibió. Si antes le cantaba así al mundo, al Señor tiene que ser con toda excelencia. Si antes le bailaba al mundo, ahora le danzo al Señor. No me voy a quedar con nada. Y no me importa que se burle, se ría, haga lo que usted haga. Lo voy a hacer para el Señor. Y tampoco voy a hacer llamarada de tusa. Yeah. Hoy sí, mañana no. ¿Qué es eso, iglesia? Cada día tenemos que ir mejorando para con el Señor. Tenemos que ir dándole más y más. ¿Cuántos sacrificios le dio Salomón? No se podían contar al principio, dice. Y luego cuando sí los cuentan, Dios mío. Por eso yo te hago la pregunta, ¿qué sacrificio le das al Señor en tu cuerpo? ¿Qué sacrificio le presentamos nosotros al Señor? ¿Nos interesa realmente? ¿Estamos gozosos? ¿Estamos agradecidos? ¿Entendemos que Él está aquí en medio de nosotros? Salomón pide a Dios por sus promesas. Y nosotros tenemos que orarle a Dios para que se cumplan esas promesas también. Recordarle a nuestro Dios que hay una promesa de que vendría por su iglesia.
promesas redentoras. Si queremos que Dios escuche nuestras oraciones y nos bendiga, debemos de arrepentirnos. Debemos de buscar el rostro de Dios. Debemos de dejar nuestros malos caminos. Quitémonos la religiosidad y no solamente yo ya oré. Meditemos en lo que estamos haciendo. Y preguntemos si de verdad al leer la Biblia estamos conforme a lo que Él dice. Y no nos excusemos diciendo es que yo soy así. No, es que el Señor es quien te demanda a ti y a mí. Yo no soy el que le ponga las condiciones a Dios. Dios es el que me pone las condiciones a mí. Y si yo puedo mejorar en alguna área de mi vida, lo voy a hacer porque es un sacrificio. ¿Qué significa un sacrificio, hermano? Algo que nos cuesta. Exactamente. Estás sacrificando, pero no queremos hacerlo. ¿Será que le tenemos realmente amor a nuestro Dios? La condición no fue solo para Salomón. Cuando le dijo, y yo voy a estar aquí, le dijo, y yo te voy a bendecir, le dijo. Pero si te apartas de mis caminos, esa condición también nos la da a nosotros. No creamos que porque un día el Señor empezó en esta iglesia muy bien, quiere decir que vamos a terminar bien. Tenemos que perseverar nosotros. Y tenemos que examinarnos todo el tiempo nosotros. Porque a nosotros también nos da esa advertencia el Señor. Se va a ir la presencia del Señor de nosotros. Podemos contristar al Espíritu Santo. Sí. Mire, hermano, yo he visto a gente que antes le sirvió al Señor, que se gozaba en el Señor, que Dios le cambió su vida, pero que decidieron regresar al mundo. ¿Y sabe que sucede exactamente lo que dice la Biblia? Porque la gente mira, pero ¿y no vos eras el que estabas en la iglesia, pues? Vos hasta servías, vos tocabas, vos esto, vos lo otro, vos predicabas. Y ahora, míralo vos aquel, de burla. La gente nos mira y dice, ¿y dónde está ese Dios todopoderoso? Penoso eso, hermano. Destruida la persona, arruinada por completo. Porque muchos pensamos de que porque estamos bendecidos y tenemos esto y lo otro, es por nosotros. Es porque Dios está con nosotros. No menosprecies esa gracia, hermano. Pablo le dijo, no dejes que se apague la llama que hay en ti, le dijo. Esa llama que Dios prendió, no dejes que se apague en ti, porque te vas a volver, hermanos, un aburrido, un miserable, una persona que no tiene para dónde ir sin el Señor. Israel estaba en el mejor momento en ese tiempo. Ay, yo digo, Señor, no permitas que este lugar se vuelva un escarnio, Señor, se vuelva una burla un día, Señor. No permitas, Padre, que nos desviemos, que podamos buscar tu rostro, porque sabe que Salomón, hermano, Salomón, a pesar de esta oración que hizo, se le olvidó obedecer a Dios. Se apartó de los caminos de Dios. Y él empezó la ruina de ese lugar. Empezó bien, pero terminó mal. Y nosotros podemos comenzar bien y podemos terminar mal. Israel para en cautiverio de nación en nación, en una situación muy precaria. Es importante que nosotros, entonces, busquemos el rostro del Señor y dediquemos nuestra vida al Señor con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Esta es la oración de dedicación que Salomón le hizo a nuestro Dios. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Aleluya.